Buenas noches para todos, espero que estén muy bien ahí en sus casas. Un abrazo, un saludo para todos los que están ahí conectados en este tiempo. Vamos a poner esta enseñanza, este mensaje en manos de Dios. Oremos para que Él tome el control. Padre, yo quiero darte gracias en este tiempo porque nos das ese privilegio de escuchar tu palabra. Nos das ese privilegio de ser instruidos, formados por ti y crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Hoy yo te pido que hables, Señor, a cada necesidad, Señor, que hables específicamente a cada vida, precioso Dios, en aquello que necesitan, Señor, en sus vidas. Hoy yo te pido, Señor, que esta palabra sea sellada en sus corazones, Señor. Padre, no seremos oidores, sino hacedores de tu palabra. Y dirige este tiempo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, el tema de hoy, de este mensaje, es amor propio. Para esto vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús está resumiendo la palabra, la ley y los mandamientos en dos: amarlo a Él sobre todo, aún por encima de nosotros mismos. Tenemos que amarlo sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Y el segundo es semejante, dice aquí, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando amamos a Dios y amamos al prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo toda la ley de Dios. Estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que lo amemos a Él y al prójimo como a nosotros mismos. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice: el cumplimiento de la ley es el amor. Y en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es la más grande virtud que tenemos. El amor nunca dejará de ser. Y ese es lo que Dios quiere de parte de nosotros, que amemos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con Él y con los demás y con nosotros mismos. Pero hoy quiero centrarme en el segundo mandamiento: amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es importante ver la parte final de este versículo, y es que tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Y es que yo no puedo amar al prójimo de la forma correcta si yo no me amo a mí mismo, si yo no me acepto a mí mismo. Esta frase, este versículo se repite muchas veces en la Biblia. En el Nuevo Testamento es el que más se repite: amar al prójimo, y añade como a ti mismo. Está en Mateo 19:19, Mateo 22:39, Santiago 2:8, Gálatas 5:14 y Romanos 13:9 está este mandamiento: amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en el Antiguo Testamento está en Levítico 19,
18. Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo dar a los demás algo que no tengo. Yo no puedo dar de lo que no tengo, sino de lo que yo tengo, eso doy. Y es que nos cuesta muchas veces ver el valor que tenemos. Y por eso muchas veces no podemos o nos cuesta amar al prójimo. Cuando yo de pronto critico al prójimo es porque me critico a mí mismo. Cuando yo odio es porque tal vez me odio a mí mismo. Cuando yo no puedo ver lo mejor en los demás es porque no veo lo mejor en mí mismo. Así que para poder hacerlo y amar a las personas de la forma correcta, tengo que amarme a mí mismo. Tengo que verme de la forma correcta para poder ver a los demás con amor y tratarlos con amor. ¿Por qué nos cuesta tanto amarnos a nosotros mismos? Porque tenemos una imagen equivocada de nosotros mismos, porque hay una falta de identidad. Amor propio es valorar lo que soy y lo que tengo, aceptar y agradecer lo que soy y lo que tengo. Somos muy inconformes con lo que tenemos muchas veces y nos cuesta amar lo que somos y aceptarnos tal y como somos. Y muchas personas, muchas veces no nos aceptamos o no nos amamos por cosas que no nos gustan de nosotros mismos, porque no aceptamos nuestra apariencia física muchas veces, o porque somos muy flacos, o porque somos muy gordos, o porque soy crespo, o porque tengo el pelo liso, porque no tengo el color de piel que otros tienen, porque no soy tan bonito como otra persona. Y no aceptamos lo que Dios nos ha dado y como Dios nos ha formado. Nos cuesta también amarnos porque rechazamos o no nos gusta cosas de nuestra personalidad, porque tal vez somos muy tímidos o porque no podemos controlar nuestro temperamento o por cosas de nuestra personalidad que no nos gustan. Nuestra forma de ser muchas veces no nos gusta. Y no aceptamos ni valoramos los talentos, las aptitudes y los temperamentos que Dios nos ha dado. Y empezamos a rechazar lo que somos. No aceptamos, sino que rechazamos lo que Dios nos ha dado. Y si nosotros nos rechazamos a nosotros mismos, es muy difícil que podamos también aceptar o recibir con amor a los demás. Porque no podemos dar el amor que no tenemos para nosotros mismos. Y yo estaba pensando en aquellas masacres que hemos visto en Estados Unidos, cuando jóvenes llegan con armas a sus universidades o colegios, con armas de fuego, y asesinan a sus compañeros y profesores por causa del rechazo, por causa del bullying. Y es porque ellos aceptaron lo que ellos decían, lo que las otras personas decían de ellos mismos. Y dejaron y creyeron más a las voces de otros y no veían el valor que tenían. No veían lo que Dios había hecho de ellos. Muchas veces también vemos que los suicidios, muchos de los suicidios que vemos es por causa del rechazo, porque me dejó mi pareja, mi esposo, mi novia, mi novio, y muchas personas
se quitan la vida por esta razón, porque otras personas no vieron el valor que habían en ellas, y como otras personas no vieron ese valor y rechazaron ese valor que ellos tenían, ellos también se rechazan a ellos mismos. No vieron y no pudieron ver lo que había dentro de ellos. Algunas personas que tú ves, que son de pronto amargadas, las ves o de pronto todo el tiempo tristes, con un semblante decaído, muchas veces no es por los problemas que tenga a su alrededor, sino porque tienen una frustración con ellos mismos, porque no pueden amarse a ellos mismos, porque no pueden cambiar cosas en su vida que quisieran cambiar. Y yo recuerdo una vez que una persona ya adulta se acercó y me dijo: estoy cansada de ser como soy, porque esa persona quería cambiar, pero no podía hacerlo, no lograba cambiar, y estaba frustrada con ella misma, porque no aceptaba su forma de ser, no aceptaba lo que ella era. Y cuando yo no me amo, cuando yo no me acepto, limito mi capacidad de amar a los demás. Cuando yo no me amo, cuando yo no me valoro y no me acepto, también puedo limitar lo que Dios tiene para mí. Puedo limitar las bendiciones que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo no me acepto, cuando yo no me valoro, me convierto en una persona de doble ánimo, porque es inconstante en lo que piensa, en lo que siente y en lo que cree. Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: pero pidan con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que no se ama a sí misma no puede ser constante, por lo general no es constante en lo que hace. Y cuando Jesús dijo ahí en ese versículo, amarás al prójimo como a ti mismo, no está hablando de un amor propio o de un amor vanaglorioso o egoísta, orgulloso, porque pues eso es pecado. No es ese tipo de amor que cree que es mucho, que es súper importante, porque en Romanos capítulo 12 dice que no debemos tener un concepto mayor, más alto que el que deberíamos tener, sino que debemos pensar de sí mismos, de nosotros mismos, con cordura. Entonces, el amor propio es ni pensar más de lo que soy, ni pensar menos de lo que soy, sino que verme y pensar de mí mismo como realmente soy, como realmente Dios me creó a mí. El amor propio no es verme como me veo a mí mismo, sino que el amor propio es verme a mí como Dios me ve. Somos valiosos por todo lo que Dios ha puesto en nosotros, por todo lo que Dios ha hecho en nosotros y todo lo que Él nos ha dado. No por nosotros mismos, sino por el valor que Él nos dio a nosotros. Y yo también recuerdo que, como todos, así también yo tenía una inconformidad con mi forma de ser, con mi personalidad, y luché mucho con eso en un tiempo de mi vida, porque era una persona muy tímida y con muchas inseguridades. Y cuando Dios me llama para servirle, yo le di muchas razones y le decía: yo no puedo, no soy capaz. Y le decía a Dios mis limitaciones. Podía ver más lo malo que lo bueno que Dios había puesto en mí. Y Dios me veía diferente de como yo me veía a mí mismo. Yo me veía
como alguien que no era capaz, como alguien incompetente, pero Dios veía en mí el potencial para hacer su voluntad. Y cuando Dios abrió mis ojos para que yo pudiera ver quién era en Cristo, qué había hecho Jesús en mí, cuando Dios me abrió los ojos del corazón para ver esas verdades espirituales, ahí empezó un crecimiento personal y espiritual. Tenemos que vernos, para amarnos a sí mismos, tenemos que vernos como Dios nos ve. Tenemos que vernos con las gafas de Dios, por decirlo así. Ponernos esas gafas y vernos como Dios nos ve a nosotros. Cuando trabajo en mí mismo, entonces podré después ayudar a los demás. Primero tenemos que trabajar en nosotros para poder ayudar a otros. Y eso lo dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 41 al 42. Lucas 6, 41 al 42 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es importante trabajar primero en nuestra vida para poder trabajar en la de otros, mirar nuestros errores, mirar nuestras falencias y poder trabajar en nosotros mismos, valorarnos a nosotros mismos, llegarnos a amarnos a nosotros mismos para poder dar ese amor a los demás, ese servicio a los demás, para poder aconsejar a los demás, porque muchas veces somos expertos en dar consejos a otros que nosotros mismos no aplicamos. Podemos solucionar los problemas de otros, pero no nuestros propios problemas. Así que primero trabajemos en nosotros, en nuestra identidad, en conocer y en saber quiénes somos en Cristo. Así que vamos a ver 6 puntos para saber cómo amarme a mí mismo, aceptarme y valorarme a mí mismo. El primero es entender y comprender cuánto me ama Dios, comprender el amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 18 al 19 dice lo siguiente: vamos a leerlo desde el capítulo 14, Efesios 3, desde el 14 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por su espíritu, y para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los hijos de Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Aquí Pablo está orando y diciendo: doblo mis rodillas y oro para que Dios les muestre y les haga comprender cuán grande, cuán alto y ancho y profundo es el amor de Dios para con nosotros. Cuando entendemos cuánto nos ama Dios, cuando podemos entender ese amor, dice que podremos ser llenos de la plenitud de Dios.
Primero tengo que entender que soy amado por Dios. Así no tenga el amor de los demás, así los demás me rechacen, tengo el amor de Dios. La palabra de Dios dice, aunque padre y madre me abandonen, me rechacen, aún así el Señor me recogerá. Somos amados por Dios. Si no fuera así, no hubiera entregado a su Hijo por nosotros. Si no tuvieras valor, Dios no hubiera entregado a su Hijo por ti. De tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, me amó a mí, que entregó a su Hijo para que fuéramos salvos. El segundo punto que tenemos que entender para amarnos a nosotros mismos es que tengo un valor. Tenemos un gran valor. Tú tienes un gran valor. Primera de Pedro, capítulo 1, 18-19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Miren lo que dice acá, ustedes fueron rescatados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros tenemos un precio. Jesús pagó un precio por nosotros, pagó un precio por ti. Por lo tanto, tienes un gran valor. ¿Cuál fue el precio que pagó? Por nuestro rescate, por nuestra salvación, su sangre. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti. Por lo tanto, tienes un gran valor. Así las personas no vean el valor que hay en ti. Dios sí ve el valor que tienes tú. El valor que tengo yo. Valemos la sangre de Cristo. Tenemos un valor incalculable, no solo por esto, sino porque Dios nos ha dado muchas nos ha dado muchas virtudes, muchos talentos, tantas cosas de valor que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos un valor incalculable. Entiende eso. Primero, que Dios te ama, y segundo, que tienes un gran valor. Tú vales mucho, valemos demasiado. El tercer punto es que para amarnos a nosotros mismos tenemos que aceptar nuestras debilidades. Tenemos que aceptar nuestros defectos. Acéptate como eres, aceptémonos como somos, seamos flacos o altos, seamos de color de piel oscura o clara, el pelo crespo o liso, no importa, somos creación de Dios. Hasta que aprendamos a aceptar lo que somos físicamente, hasta que aprendamos a aceptar y valorar y agradecer lo que somos interiormente, entonces podremos amarnos. Primero está la aceptación, aceptar lo que somos, aceptar lo que Dios ha hecho de nosotros y nuestras debilidades. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 8 y 9 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas veces nos quejamos por nuestra forma de ser, por cosas por las cuales somos nosotros, de nuestra personalidad, defectos físicos, y no entendemos que esas debilidades, o entre comillas defectos, es porque Dios quiso que esas debilidades o esos defectos que tenemos se hicieran para que Él fuera glorificado en nosotros. Muchas veces cuando somos débiles,
entonces es para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Dice ahí, ¿para qué? Aquí dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En nuestras debilidades, en nuestras falencias y defectos, el poder de Cristo se puede manifestar, para que entendamos que no se trata de nosotros, sino de lo que Dios puede hacer en nosotros. Aceptemos lo que somos y cómo somos y agradezcamos a Dios. Ese es el siguiente punto. Seamos agradecidos. Démosle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que somos y recibimos de Él. Cuando somos agradecidos, cuando damos a Dios gracias por lo que tenemos, podemos empezar ese proceso de amor propio, de aceptación. Está la aceptación y viene el agradecimiento. Otro punto para poder amarnos a nosotros mismos es perdonar mis errores, los errores del pasado. Todos hemos cometido errores, todos hemos cometido o hecho cosas de las cuales nos arrepentimos, pero tenemos que perdonarnos. Perdonarnos porque muchas veces muchas personas se odian o no se aceptan por cosas que hicieron antes, pero ya no podemos hacer nada para reparar el pasado y nuestros errores. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestro presente para que nuestro futuro sea diferente. Por lo tanto, perdonémonos. Hasta que no nos perdonemos, no podremos avanzar en nuestro amor propio y en nuestra aceptación. Si Dios te perdonó, si Dios no te condenó, porque dice la palabra que Él perdonó nuestros pecados, que así como está el oriente del occidente, así también están nuestros pecados tan lejos de Él. Si Él te perdonó, debes perdonarte a ti mismo. Si Dios perdonó hasta la falla más grave, ¿por qué no te puedes perdonar a ti mismo? Perdónate para que avances en tu amor propio. Y el último punto es: conoce lo que ahora eres y tienes en Cristo. Tenemos que saberlo, tenemos que conocer quién soy y qué tengo, para saber la riqueza y el valor que tengo dentro de mí. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, recibimos una nueva naturaleza. Por eso decimos que nacimos de nuevo, porque fuimos transformados o fuimos una nueva creación, mejor, de Dios. Yo creo que Dios no hace nada mal. Dice que cuando Él creó el mundo, dice que todo lo que hizo era bueno. Y cuando hizo de nosotros una nueva creación, también somos algo valioso, algo bien hecho por el Señor. Dios no crea algo que no tiene valor. Dios no crea algo que no tiene valor. Todo lo que Él hace es de mucho valor. Entonces, veamos algunas cosas que dice la Biblia. No voy a citar los versículos, pero sí voy a decir qué dice la palabra acerca de lo que somos en Cristo, lo que ahora somos como hijos de Dios. Lo primero es eso, que somos hijos de Dios, que somos la luz del mundo, que somos templo del Espíritu Santo, que somos ciudadanos del cielo, que somos la sal de la tierra, que somos reyes, sacerdotes. También dice la palabra que somos aceptados, somos perdonados, somos santos, somos justos. La palabra también dice que somos templo del Espíritu Santo. Qué gran privilegio que Dios habite ahora en nosotros, porque Él antes habitaba en templos, pero ahora somos templo del Espíritu Santo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos
vida eterna. Y también somos únicos. Dice la palabra que el Señor nos conoce por nuestro nombre. Hizo a cada uno de una forma especial. No hay otro como tú en el mundo. Por eso tenemos que entender el gran valor que tenemos. Y que Dios te ha dado toda la capacidad aún para transformar y cambiar aquellas cosas que no puedes cambiar en tu vida. Por eso los cristianos no podemos tener una baja estima, porque podemos ver aquí en la palabra cuán valor tenemos. Y todas estas cosas que Dios nos ha dado y ha puesto en nosotros. Quiero leer una historia que el pastor Neil Anderson escribió en uno de sus libros. Habla acerca de una joven que aprendió y pudo ver lo que Cristo había hecho en ella, lo que era ella como hija de Dios. Dice, Clara era una joven que asistía al ministerio para universitarios en que estuve comprometido hace algunos años. En el nivel físico y material no tenía absolutamente ninguna ventaja. Era gorda y no tenía bello aspecto. Su padre era un vagabundo alcohólico que terminó abandonando el hogar. Su madre trabajaba como criada en 2 lugares diferentes donde obtenía poco dinero. Su hermano mayor era adicto a las drogas y se le veía muy poco en casa. Cuando conocí a Clara, tuve la seguridad que ella era la muchacha menos aceptable que cualquier otra. No podía imaginar que hubiera algún modo en que ella pudiera competir para ser aceptada en la sociedad del colegio, donde lo que atrae es la belleza física y el éxito material. Pero para mi grata sorpresa, todos gustaban de su compañía y la buscaban para hablarle. Tenía muchos amigos y con el tiempo se casó con el joven más simpático del hogar universitario. ¿Cuál era el secreto de Clara? Lo que hacía era aceptarse a sí misma como Dios le dijo que era ella en Cristo, y en su interior se había comprometido a alcanzar la meta que Dios tenía para su vida, amar a todos y crecer agradable. Incluso era una persona tan positiva y cuidadosa con los demás que todos la querían. Para poder amarnos y aceptarnos a nosotros mismos, tenemos que vernos tal como Dios nos ve. Tenemos que ver la belleza que Dios puso entre nosotros. No se trata de lo que tengo, de lo que tengo físicamente o de mi posición material. No se trata de mis defectos o mis debilidades, sino se trata de todo lo que Dios puso en mí, que ya leímos. Todas esas regalos, bendiciones, cualidades, aptitudes, talentos que Dios puso en nosotros. Entonces, para poder amar al prójimo, el primer paso es amarme a mí mismo, así como Dios me ama. Tengo que amarme como Dios me ama, verme como Dios me ve, creer que soy lo que Dios dice que soy en su palabra. De esa forma podemos empezar a crecer en nosotros mismos, en nuestra vida espiritual, personal y emocional, para poder bendecir a los demás, para poder amar de la forma correcta a nuestro prójimo. Así que piensa ahora en lo que tienes. Medita en lo que Dios ha puesto en ti. Cree absolutamente lo que Dios ha puesto en tu interior. No mires más tus defectos. Simplemente son cosas que Dios ha puesto en nosotros.
para que Él muestre su poder. Entonces, les espero que este mensaje haya hablado a alguien en este tiempo y que realmente podamos no solamente escuchar, sino creer y vivir y practicar este mensaje. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias por este tiempo y pido hoy que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, que se arraigue en nuestros corazones y la podamos vivir. Gracias, Dios, porque tú nos has amado, porque nos diste un valor, porque colocaste en nosotros tantas cosas que nos hacen tan valiosos, Señor. Gracias por hacernos tus hijos, por perdonarnos, por aceptarnos, Señor, por darnos vida eterna, por darnos un propósito, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Perdónanos por no aceptarnos, Señor, no aceptar lo que tú nos has dado, no aceptar lo que tú has hecho de nosotros, Dios. Y ayúdanos siempre a vernos y enséñanos a vernos como tú nos ves a nosotros, precioso Dios. Que podamos, Señor, tener una correcta identidad, una correcta imagen de nosotros mismos. Que aceptemos, agradezcamos y valoremos lo que somos en Cristo para poder bendecir nuestras vidas y también bendecir la vida de otras personas, Señor. Ayúdanos a perdonar nuestros errores del pasado. Danos ese valor para perdonar lo que hicimos en el pasado, Señor. Y podamos proseguir hacia la meta, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Bendiciones.